presentar este defecto congénito 900 recién nacidos. Manifestaciones clínicas. Al examen físico se va a presentar lo que es el labio incompleto en uno o en ambos lados del labio. Y también se va a aperturar se va a aperturar o va a haber una abertura, mejor dicho, en el techo de la boca. ¿Ya? Y también se va a presentar la fisura completa en el labio que va hasta la nariz. Y también se va a presentar los dientes desalineados y el cambio en la forma de la nariz. Y los problemas simultáneos es que el niño no va a poder succionar para poder mamar con eficacia. Y el momento de alimentarse también el alimento va a regresar por la nariz y también va a afectar en el aspecto, o sea, los dientes no se van a desarrollar de manera adecuada, ¿ya? Y los brotes también repetidos de lo que es el otitis media con pérdida subsecuente de la audición. Ya, la clasificación del labio leporino. En caso de la unilateral incompleta, solamente va a afectar al labio, no va a afectar al piso de la nariz. Y en caso de la unilateral completa, ya va a afectar al piso de la nariz. Y en el caso del bilateral, va a afectar ambos lados del labio superior y va a afectar hasta el piso de la nariz. En la clasificación del paladar hendido, el unilateral incompleto solamente va a afectar el techo del paladar y no va a ser visible o no va a venir junto con el labio leporino. En el unilateral completo ya va a presentar en el techo del paladar y también ya va a presentarse junto con el labio leporino. En el bilateral va a presentarse ya o va a afectar tanto el paladar blando, el paladar duro y también va a venir juntamente con el labio leporino, pero también de manera bilateral, o sea, va a afectar el labio izquierdo y derecho de la parte superior. El diagnóstico se podría dar mediante la ecografía en la semana 14 y la semana 20 del embarazo. Y también se podría diagnosticar mediante la amniocentesis, pero esto es en el caso del paladar hendido. La amniocentesis, pues, es la extracción es la extracción del líquido amniótico para poder realizarse unos estudios y de acuerdo a ello se va a diagnosticar el paladar hendido. Siguiente. El tratamiento. Bueno, la finalidad del abordaje terapéutico de esta malformación es proporcionar pues al paciente una capacidad óptima para la deglución y succión para poder mejorar su desarrollo del lenguaje y obtener un resultado estético beneficioso, ¿no? En caso de, en caso del tratamiento, un momento, por favor, profesor. Perdón, profesor. Ya, bueno. Ay. Profesor, disculpe, ¿me ve? Ay. No se le ve, señorita. A ver, un ratito, Continúe, profesor. continúe. Ya, Continúe. profesor. Ahora sí, continúe. Ya, profesor. En el tratamiento se va a hacer lo que es la cirugía. Bueno, la cirugía va a estar de acuerdo al peso del recién nacido o del neonato, ¿no? Normalmente se realiza cuando el bebé pesa aproximadamente los 4.500 a 5.500 gramos. Eh, bueno, en caso de labio leporino se va a desarrollar lo que es la queiloplastía, que es una reparación quirúrgica del labio leporino que se va a desarrollar en la semana 6 y la semana 12 de vida, ¿no?
Y en caso del paladar hendido se va a realizar lo que es la patalo, no, palatoplastía, que es la reparación del paladar hendido entre el mes 12 y el mes 18 de vida. El siguiente, la prevención. Bueno, no se conoce con exactitud la causa de esta enfermedad congénita, ¿no? Pero por lo tanto, no, no se pueden prevenir ni evitar. Sin embargo, se puede reducir el riesgo de que un bebé padezca el labio leporino. Eh, ay, ya bueno. En este caso ya el peso debe ser saludable antes y durante del embarazo. Se debe asistir a todos sus controles prenatales. El paciente debe tomar el ácido fólico y también no debe de autorrecetarse medicaciones, y asimismo el paciente debe de evitar el tabaco, las drogas y el alcohol durante todo el embarazo, ¿no? Y también vacunarse y protegerse de algunas infecciones. Intervenciones de enfermería. En este caso se va a hacer el manejo de la nutrición, y también vamos a tener que ayudar en los autocuidados, como por ejemplo en la alimentación, ¿no? Debemos de ayudar en la lactancia materna, tenemos que asegurar para la lactancia materna, y también tenemos que asegurar la posición adecuada del paciente para la lactancia y proteger con un babero, y si es que esto procede, ¿no? Y también debemos de hacer la terapia de deglución, debemos de controlar la capacidad de deglutir del paciente y facilitar la deglución, ¿no? Siguiente, ya. También tenemos que evitar la aspiración. La alimentación debemos de darle en pequeñas cantidades, ofrecer alimentos y líquidos que puedan formar un bolo antes de la deglución, realizar la alimentación sin prisas al lactante, ¿no? Y también prestar atención al paciente durante la alimentación. También debemos de restablecer la salud bucal y controlar las infecciones y protección contra las infecciones. Ya, profesor, buenas noches, compañero, buenas noches. Voy a seguir con la exposición. Proceso de atención a la enfermería. En el caso clínico, recién nacido por cesárea, término de género Jeremy, femenino. Profesor, Jeremy, solo para recordarte, el, el caso clínico, luego diagnósticos y planificación, ¿sí? está bien, profesor. Ya, en el caso clínico, recién nacido por cesárea, término de género femenino, con diagnóstico de fisura del labio y paladar hendido unilateral derecho completo, atendida en el Hospital Regional de Ayacucho en el servicio de hospitalización de neonatología cama D, número 15. Al examen físico general, el paciente presentó un peso de 3 kilos 200 kilogramos, talla de 50 centímetros, presión abdominal de 34 centímetros, el parímetro cefálico de 35 y la frecuencia cardíaca de 110 latidos de pulsaciones. Eh, la respiración va a ser de 40 respiraciones por minuto y la temperatura de 36,2 grados centígrados. Madre de 15 años, primigesta, embarazo no deseado, con 6 controles prenatales, serología de infección con natal, rubiola inmune, toxoplasma, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, hepatitis B, negativo. Se detectó la malformación a la semana 12 en ecografía, ¿no? Teniendo el apagar al primer minuto 8 y al minuto 5, 9. Alimentación con leche de fórmula con biberón con dificultad de succión. Se administró la vacuna BCG y el HBV. Siguiente, compañero. Mm, pues Fernando ya no lo puedo ver.
Pues ni lo puedes agrandar, por favor, no lo veo. Oye. Pongo en modo post presentación, pues, señorita. ¿Cómo va a leer eso? No vemos. Ya, pues. Solo así se puede agrandar, compañera. No puedo. Puse con la lupa, pero no. En modo lectura nomás se puede. Ahora ahí nomás agranda. Pues ustedes tienen que preparar bien sus diapositivas. ¿Qué les cuesta duplicar una diapositiva ahí? Tendrás que ayudarlas. Ya, profesor, voy a tratar de ya en la modelo y clasificación de los datos, ¿no? Que va a ser eh, el dominio 2 que es la nutrición, y clase 1 la ingestión. La ingestión, que es que vamos a ver el labio leporino y el paranidio en la incapacidad para succionar. La identificación del diagnóstico pues va a ser con la etiqueta del 0017, patrón de alimentación ineficaz del lactante relacionado al defecto orofaringeo. Luego de ello vamos a ver eh, el modelo de clasificación, pues vamos a tener la comunicación, ¿no? Ya que va a ser el diagnóstico, que es la comunicación carnet prenatal gestante de 15 años de embarazo no deseado. El identificar los problemas, que va a ser pues la etiqueta el 00227, riesgo de proceso de maternidad ineficaz relacionado al embarazo no deseado, evidenciado por carnet perinatal gestante de 15 años. Luego de ello vamos a tener al dominio 2, que es la nutrición, clase 1, la ingestión, que es el diagnóstico de deterioro de la mucosa oral relacionado a las fisuras, eh, quielitis manifestada por el labio leporino o paladar hendido. Luego de ello, pues el dominio 7, el rol relacionado a casos, 3 desempeñando el rol de incapacidad de succión del labio y el paladar hendido. Vamos a tener la etiqueta de 001004, lactancia materna ineficaz relacionado a la incapacidad del lactante para agarrar el pecho materno. La planificación, tenemos el diagnóstico, que es el 0017, la etiqueta, pues vamos a tener el patrón de alimentación ineficaz del lactante relacionado al defecto orofaringeo manifestado por incapacidad para iniciar una succión eficaz. Tenemos acá los resultados esperados del NOC, que es con la etiqueta del 1016, el establecimiento de la alimentación con el biberón lactante. El dominio, que es el dominio 2, va a tener una salud fisiológica, o sea, el dominio 2 es salud fisiológica, y la clase que es K es digestión y nutrición, pues, ¿no? Los indicadores que va a presentar va a ser, pues, el enganche adecuado de la tetina, la puntuación va a ser basal 2, o vamos a lograr 4, el reflejo de succión, que la puntuación basal es 1 y a lograr va a ser 4, la capacidad de ingerir la leche de biberón, la puntuación basal 1 y a lograr 4. La realización de la alimentación, puntuación basal 1 y a lograr 4. También el cuidador que almacena correctamente la fórmula preparada va a ser pues la puntuación 1 y a lograr 4, ¿no? El cuidador coloca al bebé es la puntuación basal 2 y a lograr 4. El
hacer dentro de las intervenciones en el NIC, pues vamos a tener el dominio 3, la conductual, la clase S, que es la educación al paciente, la intervención la etiqueta que va a tener 5640, la enseñanza de la nutrición y del lactante. Las actividades que se van a realizar, pues va a ser el asesoramiento para la lactancia con fórmula a los cuidadores, asesoramiento para la lactancia con fórmula a los cuidadores, enseñar al progenitor a sujetar siempre al bebé mientras se le dé el biberón, ¿no? Enseñar al progenitor, también al cuidador, a nunca apoyar el biberón o dar el biberón en la cama. También tenemos que enseñar al progenitor o cuidador a permitir la succión, ¿no? Y también a desechar sobre las sobras de la leche, de la fórmula, y limpiar el biberón después de cada toma, ¿no? También tenemos que monitorizar los signos vitales. Sí, ya, deterioro de la mucosa. El otro de ellos del diagnóstico, pues va a ser el deterioro de la mucosa relacionado con la fisura y el litis evidenciado por el labio leporino paladar hendido. Los resultados esperados, pues el NOC va a ser salud bucal, también integridad tisular y piel y membranas mucosas. Los indicadores que se va a presentar, pues va a ser la hidratación de mucosas, la puntuación basal va de 3 y al lograr va a ser 5. La integridad de la mucosa, la puntuación basal pues va a ser 3 y al lograr es 5. Y las lesiones, que es la puntuación 4, se va a lograr 5. Dentro de las intervenciones en el NIC, pues vamos a tener el manejo de la nutrición, ¿no? También el restablecimiento de la salud bucal. Las actividades que se van a presentar, pues va a ser monitorizar las tendencias de pérdida y aumento de peso, ¿no? También fomentar las técnicas y asegurar la preparación y preservación de las fórmulas o de leche materna. También en la actividad se va a aplicar lubricantes para humedecer los labios, ¿no? Y la mucosa. Instruir a los cuidadores del neonato sobre la frecuencia y la calidad de atención en la salud oral adecuada, así como también administrar medicamentos analgésicos, anestésicos, antimicrobianos y antiinflamatorios, según el caso sea necesario, ¿no? También las actividades, pues va a ser instruir a los cuidados del neonato eh, para evitar productos de higiene oral que contengan glicerina, ¿no? Alcohol u otros agentes desinfectantes. Otro de ello pues va a ser instruir a los cuidadores sobre los signos de las lesiones, incluyendo cuando informa el médico, así como que también coordinar con el servicio de odontología pediátrica para la interconsulta, ¿no? Realizar también la consejería de los padres y referencia para su tratamiento quirúrgico del neonato. El otro, el diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser la lactancia materna ineficaz relacionada a la incapacidad del lactante para agarrarse el pecho materno adecuado, evidenciado por anomalías del lactante. Por los resultados esperados, pues conocimiento de la lactancia materna, ¿no? La madre y el padre del neonato fortalecen los conocimientos sobre la lactancia materna durante la consejería hecha por el personal de enfermería. En los indicadores, pues el conocimiento, que es la puntuación basal de 2 al lograr va a ser 5, la técnica adecuada para el agarre del amamantamiento del bebé, pues también va a ser de la puntuación basal de 1 a lograr 5. Y la posición adecuada del lactante durante la lactancia, ¿no? Va a ser basal 1 y a lograr va a ser 5. Dentro de las intervenciones, pues se va a encontrar la ayuda en la lactancia materna, facilitar el aprendizaje, también el apoyo en la toma de decisiones, así también como la educación parental que hace el lactante. Las actividades que se va a presentar, pues va a ser determinar los conocimientos de los progenitores, así como la buena disposición
y la habilidad para aprender sobre los cuidados del lactante, ¿no? También brindar consejería nutricional acerca de la lactancia materna y explicar los beneficios, las posiciones correctas del bebé y tanto de la madre. También la higiene del pezón y así como también la frecuencia adecuada, ¿no? De acá a libre demanda, es decir, el momento que puede amamantar al bebé. También ayudar al paciente a aclarar los valores y expectativas que pueden ayudar a tomar decisiones vitales, fundamentalmente a ayudar a la madre y al padre y así se les identificar las ventajas que se va a presentar, también proporcionar el apoyo a los progenitores durante el aprendizaje de las habilidades del cuidado del lactante. Ya es en la Ya, evaluación. Reni. Y el otro y el otro diagnóstico no han hecho en su planificación. ¿Mm? mm, Bien, sí, está en profesor. falta. Activa en Profesor, sí, cámara, deja de compartir, activa en cámara los 3 estudiantes que no han expuesto. Chávez Torres, Lisbeth. Van a desembocar los alcaloides de los conductos del Wolf y el intestino posterior. Y entre el cuarto y la sexta semana, lo que es el cloaca se va a dividir en el plano coronal, por lo que el urorectal va a crecer desde arriba hacia las membranas cloacal y esto se va a dividir en porciones anteriores, ¿no? Y el seno urogenital primitivo va a ser una porción posterior o el conducto anorrectal también. Podemos observar en la imagen también. Ya entre la séptima semana, la membrana cloacal se va a dividir en membrana anal posterior, ¿no? En la membrana anal urogenital anterior, la membrana anal es rodeada por el abultamiento de la mesenquima. En la octava semana se advierte en el fondo de la depresión autodinámica llamada la fosa anal o el proctodeo también. Y en la novena semana, que es el último, se va a romper el membrana anal y el recto se comunica con el exterior, ¿no? Eso sería lo que es la formación. Ya, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas que presenta el neonato con lo que es el malformación congénita no rectal, ¿no? Se va a presentar lo que es la obstrucción intestinal baja, ausencia del orificio anal, y el orificio anal puede ser que también esté fuera de su lugar habitual, ¿no? Que sería lo normal. O que el orificio anal puede ser que también sea inadecuado de acuerdo a su localización, pero también es muy estrecho, ¿no? Y puede existir también una fístula con conexión anormal entre el recto y el tracto urinario o la vagina, incluso en el recto, ¿no? Continúa, ¿no? Continuando con las manifestaciones, bien notado o bien evidente sería lo que es la ausencia del meconio, ¿no? Porque no hay un orificio. Entonces, o si no, si hablamos, por ejemplo, de lo que es con lo que es fístula uretral, entonces va a haber la presencia va a haber la orina, pero teñida de color verde, porque está conectado, ¿no? Con la uretra, claro. Y la distensión abdominal progresiva, y los vómitos, dolor, fiebre, y la deshidratación y el desequilibrio de los sales también. Bien. En el tratamiento se va a hablar, por ejemplo, en la mayoría de lo que es malformación anorrectal, se suele o pasan a hacer la intervención quirúrgica, ¿no? Pero durante los primeros 24 horas se va a dejar en ayuno al neonato y en constante, tiene que estar en constante hidratación y administrar antibióticos también, ¿no? Para evitar lo que es el sepsis también. Hay estudios para también
determinar cuál es la formación asociada y para también realizar lo que es la intervención quirúrgica, como mencionaba antes, ¿no? Y las aspiraciones continuas de las secreciones también, ¿no? Y después va a haber también lo que es en el tratamiento, lo que es la anoplastia y la colostomía también para la descompresión, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son anteriores. Ajá. Ahora vamos a hablar de lo que son las intervenciones quirúrgicas, o sea, las operaciones, ¿no? En las colostomías. Al realizar este tipo de colostomía es importante darnos cuenta que en el puente de la piel de la superficie para lograr la adhesión completa de la bolsa solo a la boca proximal, evitando así que pasaje fecal, con distal asimismo distancia entre las dos bocas, o sea, va a haber dos aberturas pero separados por la piel, ¿no? Entonces, eso tiene que ser mayor de 3 centímetros. Esto para poder facilitar también la reconstrucción final del tratamiento y reducir las posibles secuelas que puede quedar, ¿no? Bien, al momento de hacer esto, el cirujano crea una abertura, lo que es comúnmente conocido como el estoma. Bien, en la piel del músculo del pared abdominal es lo que se va a crear esto, lo que decía, ¿no? Bien, en el extremo del intestino grueso se va a fijar la dicha abertura, ¿no? Para las heces y con esta finalidad de drenar, ¿no? Dentro de una bolsa colectora, claro, ¿no? Y a menudo que deja el bebé crece durante 3 a 6 meses, ¿no? La otra intervención sería lo que es anaplastia o que es translocación. Su indicación comprende las malformaciones anorectales con la fístula perineal tanto en los varones ya sea como en las mujeres o las niñas, ¿no? Y el objetivo de la operación es cerrar cualquier abertura pequeña que se va a asimilar en el túbulo de las fístulas, creando un orificio anal y colocando lo que es el saco rectal dentro de este, procurando la fijación que sea en el centro y en el esfínter externo. Continuando. Bien, en la reparación diferida de las operaciones de descenso, al momento adecuado para realizar esta operación de descenso determinará tomando en cuenta varias circunstancias, ¿no? En el primer lugar, la estrategia dependerá de la presencia de las malformaciones en el tratamiento. Luego se van a considerar también los factores propios del paciente, en especial si se trata de las malformaciones caudales complejas, evaluando en cada viabilidad de la reconstrucción también. Siguiente. Las técnicas quirúrgicas de la anorectoplastia sagital posterior, ¿no? Como bien se aprecia en la imagen, es una previa colocación de un fino catéter o del Foley en la vejiga que se va a exponer en la perineo, ubicando el niño en decúbito de prono, en la pelvis elevada, en medio de realce y acolchado hipogástrico. Pásalo, compañero. Ya, en el tratamiento de las malformaciones anorectales vamos a tener de acuerdo al sexo, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar, o sea, en esta diapositiva vamos a hablar del sexo masculino. Encontramos lo que es el fístula rectouretrales que mencionaba anteriormente. Esta es una iniciación de que se va a extender desde la región subcocigea hasta la impronta cutánea del esfínter externo, que es el punto del teórico de la emergencia del ano, ¿no? Otro también es que se encuentra de las intervenciones o de los tratamientos, es lo que es la fístula retrovesical también, ¿no? En estos casos se va a necesitar un abordaje abdominal que va a ir combinado con el sagital. Bien, en el ano imperforado sin fístula, también en esta variedad el recto se encuentra en el acto en la misma altura que las fístulas uretrales, ¿no? En este, utilizando su descenso, técnica descrita en la relajación del recto con la cara posterior de la uretra sería, ¿no? Y que va a requerir unas maniobras especiales y delicadas para poder separar ambas estructuras, ¿no? Continúen, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre los tratamientos, ¿no? En el sexo femenino.
lo más común es lo que es fístula recto vestibular, también mencionaba antes. En este variedad el recto va a desembocar inmediatamente en el posterior del himen, ¿no? O sea, en ese conducto y el vestíbulo vaginal. En ocasiones el calibre de esta fístula es mínimo, otras veces cambio suficiente para poder permitir las evacuaciones, aún manteniendo cierta continencia también. Y lo que hablaba también, lo que es de cloaca, es la reconstitución también, o conocida como la operación más compleja en lo que es la malformación anorrectal, ¿no? Ella se va a comenzar en un abordaje sagital amplio y el recto debe ser separado de la vagina, ¿no? Como de las fístulas vestibulares por su parte de la vagina, o también en caso de los ambos. Y estos se van duplicando y se va a liberar lo que es la uretra, ¿no? Ah, a la técnica de laparoscópica consiste en disecar el recto también al tratar de la fístula por las vías laparoscópica y realizar el descenso rectal desde el periné a través de una incisión que va a ir de la mínima zona del esfínter externo, ¿no? Continuarlo. Ya, en las complicaciones vamos a apreciar la infección y disensión de la herida, la esteniosis del orificio anal, también va a haber cloacas con canal largo y la vejiga neurogénica y la injuria accidental de la uretra y sección de los deferentes, ¿no? Los prolapsos mucosos del neoano y estenosis del introito vaginal y la fístula uretra vaginal, aún necrosis de la vagina. Continuando. Vean, los cuidados de enfermería necesita, pues, ¿no? O requiere de cuidados interdisciplinarios de nuestra profesión, ¿no? Con nuestros conocimientos actualizados y compromiso activo, ¿no? Y cual nosotros tenemos ese destreza o desafío de transmitir y enseñar a los padres en los cuidados que nos compete y la seguridad y crear ese confianza, ¿no? Y en los padres ofreciendo un cierto cuidados y de calidad y que van a competir o sea, van a contemplar las necesidades físicas y que sociales del paciente. Bien, los cuidados de enfermería preoperatorio, ¿no? O sea, vamos a realizar el examen clínico perineal en busca de las referencias anatómicas de malformación anorrectal, ¿no? A valorar lo que es la presencia de meconio también, ¿no? Y si en caso que no existe, claro, estaríamos frente a lo que es malformación congénita de anorrectal. Luego es colocar el oxígeno suplementario o realizar los cuidados de enfermería en ventilación mecánica en los casos necesarios, porque esto también porque la hipertermia, o sea, el grado de temperatura en el neonato se va a subir, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que oxigenar y a favorecer también el ambiente, ¿no? La ventilación. Y traslado frente a la cirugía neonatal después de estabilizarlo, después de haber realizado nuestros cuidados, ¿no? Después tener la unidad quirúrgica de temperatura adecuada para esta intervención, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente de las distintas intervenciones, si hace uno, cual sea. Unidades quirúrgicas, o sea, en ahí se le va a operar a los recién nacidos en cutánea térmica y debemos cubrir en la cabeza del paciente y las extremidades para poder evitar el pérdida de calor. Colocar el sonda orogástrica de gran calibre para evitar también lo que es la distensión abdominal, ¿no? Que son una de las manifestaciones. Canalización de una vía segura y suspender también la vía oral, ¿no? Las 24 horas en ayuno, decíamos, y brindar apoyo psicológico a los cuidadores, o sea, a las familias, a los padres, ¿no? Que son más cercanos. Cuidados en la ostomía una vez realizado y vamos a valorar la coloración de la mucosa intestinal, ¿no? Y estar en vigilancia, ¿no? Debe estar de color rosado y observar la presencia también de sangrado o edema o si hay una oclusión o prolapso o estenosis también. Detectar los signos de infección también luego de haber hecho este estómago también o colostomía, ¿no?
Y las características también que nos pueden indicar los signos de infección también, ¿no? Debemos estar alertas en eso. Y utilizar productos llamados de barrera para evitar la irritación o lesión de la piel en esta intervención, ¿no? Elegir el sistema de recolector de acuerdo a la ostomía, ¿no? Hay de diferentes, pero los más usados, uh, acuerdo, ¿no? Bueno, o sea, de acuerdo a lo que está indicado. Y la piel deberá de higienizarse con agua tibia y utilizando ¿cómo se llama? Utilizando el agente antibacteriano, o sea, es, claro, apropiado. Y la bolsa de la colostomía se deberá cambiar según la necesidad, ¿no? Amy, cambia lo siguiente, por favor. ¿Qué pasó, Jeff? Ya, disculpe, se me ha ido el señal. A ver, Ya, continúe. cuidados de la ostomía. Detectar la presencia en el eritema, edema, dolor o erupciones de la piel, sangrado. Evitar el uso de secadores del aire caliente, que esto pueden producir lo que son las irritaciones y quemaduras en la mucosa, ¿no? Y evitarlo también la utilización de soluciones yodadas que pueden producir también las quemaduras. Es por eso que anteriormente hablaba del uso adecuado para poder hacer la limpieza también, ¿no? Evaluar la presencia de cólicos, distensión abdominal, así como la ausencia de deposiciones de la ostomía. Y el apoyo emocional educando a la madre, ¿no? Que va a ser la cuidadora más cercana en todo, ¿no? Y a realizar al niño cómo tratarlo y cuidarlo. Y evacuar las dudas o los miedos que presenta la madre y el padre, ¿no? En cuanto al manejo de esta ostomía, porque algo nuevo va a ser, pues, también, ¿no? Que los padres estén enfrentando frente a la malformación, ¿no? O sea, frente a este patrón. Respecto al sueño del niño, debe ser cuidados al momento en el mismo y que se encuentre despierto, ¿no? Sin las interrupciones. Al siguiente diapositiva, por favor. Bien, luego ya que la colostomía se ha cerrado, vamos a tener los cuidados como son valorar el número de las deposiciones diarias y valorar las características de las deposiciones, así como en la zona de perineal, ya que durante los primeros meses de la frecuencia observar la dermatitis perineal, ¿no? Y monitorización de la temperatura y la frecuencia cardíaca y la respiratoria y la saturación del oxígeno y presión arterial también del neonato, ¿no? Y cuidados con el paciente en la ventilación y ser cuidadosos con la movilización y observar en las manifestaciones de dolor y los cuidados con la alimentación parenteral y estar en vigilancia si es que hay algunas posibilidades de complicaciones. Muchas gracias y le voy a ceder mi palabra a mi compañera. Ya. Continuando, A ver, vamos a ver Karin. ahora. Karin, el caso clínico, luego te vas a los planes de cuidado. Ya, profesor. Ya, en el proceso de atención de enfermería, el caso clínico. Paciente de sexo femenino de 35 semanas de edad gestacional. Al realizar la atención inmediata del recién nacido, se identificó ausencia de ano, presencia orina de color verdoso oscuro. Se le refiere a UCIN. Al día siguiente se le intenta alimentar por sonda, pero el neonato presenta vómitos y el abdomen distendido. Se le controla sus signos vitales, frecuencia respiratoria 42 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 142 latidos por minuto, temperatura 37.9 grados centígrados,
Al ser evaluado por un médico pediatra, es diagnosticado por malformación congénita no rectal. Antecedentes: Apgar 4 al minuto y 6 a los 5 minutos. Prematuro. Datos generales: la afiliación de nombres iniciales IAME, femenino, de Ayacucho, Girón Bellido número 324, hospitalizada en el Hospital Regional de Ayacucho, servicio de neonatología. Se controla los signos vitales: la temperatura de 37.9 grados centígrados, frecuencia cardíaca 142 latidos por minuto, respiración 42 respiraciones por minuto. Al examen físico se le encontró la cabeza simétrica, normocéfalo, tórax simétrico, abdomen distendido, los miembros superiores e inferiores. Se observa un tono muscular disminuido, elasticidad y turgencia disminuido. No se observan vasos sanguíneos, sin laguno. A la inspección de la región perineal se observa ausencia de ano, con un peso de 2 kilogramos 300 gramos. Al examen de laboratorio, diagnóstico por imágenes, examen de orina, el resultado demuestra presencia de meconio en la orina. Recién nacido con diagnóstico médico de malformación congénita no rectal, con fístula vestibular, por la cual se le realiza una colostomía. Hasta a la planificación. Ya, el siguiente. Diagnóstico de enfermería es estreñimiento relacionado a deshidratación, evidenciado por distensión abdominal y vómitos. En los objetivos hemos tomado la eliminación intestinal en los indicadores de estreñimiento, de puntuación basal sustancial 2 a lograr ninguno, es con 5. Las intervenciones: ayuda con el autocuidado, micción, defecación. Otro es en la intervención manejo del estreñimiento, impactación fecal. Las actividades a realizar es facilitar la higiene tras la eliminación, proporcionar dispositivo de ayuda para la eliminación, en este caso la colostomía, vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento, fomentar el aumento de ingesta de líquidos, identificar los factores que estén causando el estreñimiento o estén contribuyendo a ello. Paso al siguiente. Ya. El segundo diagnóstico es hipertermia relacionado a sepsis, evidenciado por temperatura 37.9. El objetivo es la termorregulación al recién nacido. Los indicadores a tomar son un uso de postura disipadora de calor, hipertermia, y la hipertermia de puntuación basal 1 a lograr 5. Las intervenciones son la regulación de la temperatura, tratamiento de la hipertermia. En las actividades de enfermería a realizar es vigilar la temperatura del recién nacido hasta que se estabilice, observar el color y la temperatura de la piel, favorecer una ingesta nutricional y de líquidos adecuados, favorecer una ingesta. Ajustar la temperatura ambiental de acuerdo a las necesidades del neonato, el control de las infecciones, el manejo ambiental, la temperatura ambiental y la manejo de medicación, la monitorización de los signos vitales. Hasta ahí. Ya, el tercer diagnóstico es riesgo de infección relacionado a procedimiento invasivo y alteración de la integridad de la piel, evidenciado por colostomía. El
Objetivo a tomar es control de riesgos, proceso infeccioso. Los indicadores son: reconoce los factores de riesgo, otro es reconoce las consecuencias asociadas a la infección, control de los factores de riesgo, desarrolla estrategias de control de riesgo efectivas. De puntuación basal, inicial 2 a puntuación a lograr, que es 4. Las intervenciones son seguridad, en este caso es el control de las infecciones. Las actividades de enfermería es lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados del paciente, usar guantes estériles según corresponda para los cuidados del paciente, enseñar al paciente o familia a evitar infecciones, limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano apropiado, cambiar el equipo de cuidados del paciente según el protocolo del paciente, instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo se deben notificar al cuidador. ¿Pasa ahí? Ya. El diagnóstico 4, riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado a excreciones, evidenciado por las deposiciones en la colostomía. Los resultados son la integridad tisular, piel y membranas mucosas. El indicador es la integridad cutánea de puntuación basal 2 a lograr 5. En la intervención están los cuidados de la ostomía y la vigilancia de la piel. La actividad de enfermería es vigilar la curación de la estoma, los tejidos circundantes y la adaptación del equipo de la ostomía. Cambiar y vigilar la bolsa de la ostomía. Irrigar la ostomía según corresponda. Vigilar de manera constante alguna complicación en el neonato, como la obstrucción intestinal. Realizar la limpieza con jabón antibacterial si es oportuno. Evitar el uso de ropa, cama de textura áspera. Observar signos de deterioro de la integridad de la piel como infección, sangrado, entre otros. Eso sería todo, compañeros. Gracias. Muchas señoritas, dejen de compartir. Quispe Guamán, José Luis. Quispe Guamán, José Luis. Presente, profesor. A ver, formule su pregunta. Ya, profesor. ¿Me podría decir cuáles las manifestaciones clínicas de la malformación congénita del ano? Adelante, María Elena Rivera. Sí, profesor, presente. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver la ausencia del orificio anal. También se va a manifestar por vómito, se va a manifestar por la hipertermia. También puede haber el orificio anal, pero puede estar cerca, en caso de las mujeres, en la vagina, cerca a la vagina. También va a haber ausencia del meconio, presencia de la orina del bebé, va a ser un color medio verdoso. Eso sería, profesor, dentro de las manifestaciones. La señorita. Quicaña Urbano Nadiuska. Quicaña Urbano. A ver, Quicaña Urbano. Parece que no está. Quispe Díaz Ruth Noemí. Presente, profesor. Formule su pregunta. Señorita. ¿Cuáles son las complicaciones después de una cirugía en
en las malformaciones congénitas de ano rectal. Mayli, adelante. Mayli Salcedo. Ya, profesor. Las complicaciones después de la cirugía puede ser una infección en la zona donde se hizo la cirugía. También puede haber una estenosis, o sea, eh, un estrechamiento de esa zona. Y esas serían las complicaciones más frecuentes, profesor. Ya. Yauri de la Cruz Mónica. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, señorita? Formule su pregunta. ¿Podría hablarse un poco más sobre la fisiopatología? Adelante, Amy. Ya, profesor, la fisiopatología que se da en el bueno, en este caso, cuando está en el vientre de la madre, cuando se encuentra en proceso de formación, es que existe una masa de células en la cual éstas se dividen en el sexto y octavo mes para poder formar lo que es el tracto digestivo, o sea, la parte del recto y el ano, y aparte que se divide también en la parte de la parte urinaria. ¿Y qué pasa? Que estas células, al no separarse, forman lo que es la fístula, o también puede formar lo que es que no haya la presencia del ano, o sea, que no se forme adecuadamente. Eso sería todo, profesor. A ver, activen su cámara. Empezamos con Salcedo Huarcaya Mayli. ¿Me escucha? Sí, profesor. Explique, Mayli, la clasificación de la malformación congénita ano recto. La clasificación, profesor, se clasifica en malformación congénita no rectal alta y también en bajas. Las altas, más que nada se le considera, independientemente si crea fístula o no, es que está 1 centímetro superior a la superficie anal donde debería estar la perforación del ano, ¿no? Es 1 centímetro arriba, y bajas va a ser 1 centímetro hacia abajo. Y dentro de estas vamos a tener la más común, va a ser en las mujeres la fístula vestibular. En los varones va a ser la fístula uretral vulvar. Otra tenemos sin fístula, malformación anorrectal sin fístula. Otra con fístula en la zona perineal. La otra va a ser malformación anorrectal, fístula. En las mujeres tenemos la cloaca persistente, que es poco frecuente, y en los varones tenemos la fístula vesical. Y la más frecuente en los varones es la fístula uretral vulvar. Ya, a ver. María Elena Rivera. Sí, profesor. A ver, señorita. ¿Cuáles serían las actividades de enfermería para manejar el estreñimiento en el neonato? Ya, profesor, dentro de las actividades de enfermería para manejar el estreñimiento, vendría a ser, tendríamos que primeramente valorar al neonato. También
se tendría que entrar en el procedimiento primeramente de la colostomía, ¿no? Porque si en caso, para que el bebé pueda poder desechar mm, para que el bebé pueda desechar los desechos, ¿no? También vamos a ver el descomprensión del ano y recto, profesor. Eso sería todo, profesor, de las intervenciones. Ya, señorita. Quispe Guamán Karim. Sí, profesor. A ver, Karim. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería frente a la ostomía? Ya, profesor. Los cuidados que se tienen que realizar frente a la ostomía es, en primer Un lugar, poquito más fuerte, señorita, por favor. ya. Los cuidados que se tiene que realizar frente a la ostomía es poder vigilar los signos y síntomas de la de la estoma, la inserción. Si hay una separación, tenemos que vigilar eso. Y también si hay algún hematoma, algún signo de infección alrededor de la ostomía. Y otro también lo que tenemos que ver es tener que cambiar la bolsa colectora. Y otro lo que tenemos que realizar es, al momento de cambiar, también tenemos que realizar lo que es la higiene. La higiene tiene que ser con una esponja o esparadrapo, digo, gasa, con la gasa estéril y con jabón neutro. Tiene que ser neutro. Y también lo que tenemos que realizar la eliminación de la bolsa colectora. Esos serían los cuidados, profesor. Ya, señorita. Jeffer Ramírez. Presente, profesor. A ver, Jeffer. Una de sus intervenciones ustedes han puesto control de infecciones. ¿Cuáles serían las actividades de enfermería para esa intervención? Ya, profesor. En uno de lo que hemos considerado sería para controlar esto, primeramente hacer lo que es lavado de las manos, ¿no? Ya sea antes y después de cada actividad del cuidado del paciente, ¿no? Y usarlos también los guantes estériles para poder así fortalecer o garantizar claro, para garantizar que la intervención es de forma estéril, ¿no? O sea, que no haya contaminación. También sería limpiar la piel del paciente en caso de la ostomía con un agente antibacteriano apropiado, ¿no? Y cambiar ¿cómo se llama? Cambiar al equipo en los cuidados del paciente según corresponda también, profesor. Y también instruir también a la cuidadora, a la madre que es más cercano acerca de los signos y síntomas que puede presentar en la infección, ¿no, profesor? Ya, joven. Aimi Rivas. Sí, profesor. Bien, el tratamiento final pues es el quirúrgico, ¿no? Tiene que tener ciertas condiciones básicas para que el neonato sea expuesto a ello, ¿no? Dentro de ese está pues los cuidados de enfermería preoperatoria. ¿Qué aspectos hay que tener en consideración en ese nivel? En ese nivel, profesor, que es la definitoria, el tratamiento definitorio, una cirugía definitoria, es que el neonato tenga 6 meses, ya que a los 6 meses se le va a poder distinguir, se va a poder distinguir lo que son en este caso, lo que es exactamente las membranas ano recto
y también lo que si en caso hubiera fístula, para poder identificar en este caso también lo que es la parte de la vejiga y también porque va a haber un estrechamiento, una maturación de la pelvis. Otro que se tendría que tener en cuenta es que aparte de que de emergencia se le hizo la colostomía, que son 2 bocas en este caso, se le deja el otro abierto. O sea, son 2 bocas separadas por 3 centímetros, como ya le había explicado mi compañero. La primera boca, que es proximal, se le va a poner lo que es la bolsa colectora de la ostomía, mientras que en la parte distal se le va a hacer estudios. Se le va a hacer estudios para poder hacerle una reconstrucción, ya sea anorrectoplastía, que es la quirúrgica definitoria. Eso sería, profesor. La señorita. Bien, pueden desactivar sus imágenes. El grupo número 10. ¿Quiénes son los integrantes? Por favor, a ver si me dictan. Profesor, buenas noches. Lucila Sotelo Curi. Sotelo, un momentito. Su tema es defecto tubo neural, ¿no? Sí, profesor. Ya, Lucila Sotelo. ¿Quién más? Soto Quispe Juan Álvaro, profesor. Buenas noches. Álvaro. ¿Alguien más? Taipe Ayavi Luz Magali. Magali. ¿Alguien más? Tineo Quispe Gregorio Elvis, profesor. Buenas noches. Durante el primer trimestre del embarazo, la neurulación primaria, que es la fase embrionaria inicial, en esta etapa en la que se da la formación del tubo neural de la región craneal hasta la región lumbar alta, que se encuentra en la tercera y la cuarta semana de gestación. En la neurulación secundaria se da la formación del tubo neural de la región lumbar baja y sacra de 26 a 28 días de semana de gestación. 10. Pasa, compañero. Epidemiología. A nivel mundial, la incidencia es aproximadamente de 1000 un caso de edad, nacidos vivos. La espina bífida oculta, la anencefalia y el meningocele son hallados, ¿no? El 95% de los niños son defectos neural, nace de parejas sin antecedentes familiares. O sea, eso no quiere decir no es congénito, no nada de hereditario. El 0.3 al 1% si está afectando un familiar cercano, como podría ser el hermano de un sobrino o de algunos de uno de los padres. El riesgo de aparición es aproximadamente el 1% en las mujeres con diabetes mellitus, insulina dependiente, como también el 1% de las mujeres con trastornos comiciales tratados con ácido valproico, carbamazepina. El 3% si uno de los padres es afectado. También puede ser. Las causas, el 95% de los casos del defecto del tubo neural no se presentan netamente por factores genéticos, sino más se presentan en los factores ambientales y el gran porcentaje es de carácter multifactorial. Los factores ambientales causantes son el nivel de socioeconómico, la baja economía, la multipariedad, más de 2 hijos tuvieron, la embriopatías por teratogenos. Compañero.
Ya, los factores ambientales está con la exposición de la madre, por ejemplo, cuando se le hace los exámenes de los rayos X durante el embarazo, como también el medicamento de talidomina, como el plomo, las plaguicidas también, teratógenos como los nitratados, aguas como no seguras, aguas contaminadas, podría ser, salicilatos, nitratos, y alimentos en estado, o sea, carne cruda puede que consumir. Y fundamentales también están los fármacos, el teritrinato, la dolutegravir del VIH, ansiolíticos como las hormonas también, antifólicos, que es la metotrexato, fenitoína, fenobarbitales, como la barbamazepina, el ácido valproico. En lo genético está relacionado con anomalías, ¿no? Como las cromosomas, la trisomía 13 y 18X y el síndrome genético, la incidencia, más se da esto en mujeres. También la deficiencia en vitaminas es la deficiencia del ácido fólico, no lo consume. La vitamina B12 y el zinc, entre otros. Y las maternas están como las infecciones durante la etapa intrauterina, la toxoplasmosis o la rubiola, como el alcoholismo, el tabaquismo, la gripe materna durante el primer trimestre, la hipertermia, diabetes gestacional no controlados, como también la diabetes, el colesterol, todo. Compañero Paz. La sintomatología varía según el tipo de defecto del tubo neural y el nivel que se encuentre. Se dividen en dos tipos. El defecto del tubo neural abierto, como el defecto del tubo neural cerrado. El defecto del tubo neural abierto está la espina bífida quística, la mielomeningocele, la anencefalia, la mielosquisquis y como la cranioraquisquis. Y en el defecto del tubo neural cerrado está la espina bífida oculta, la meningocele y la encefalocele. ¿Qué es lucido? El defecto del tubo neural abierto, la espina bífida quística. Existe un defecto óseo que es la herniación de segmentos meningeos con o sin tejido neural y no están cubiertas con la piel, ¿no? Como acá se puede ver la espina bífida oculta, como la meningocele y la mielomeningocele. Las más severas es por encima de la lumbar, lumbar 3, en la lumbar 3, la paraplegia completa con imposibilidad para la deambulación. En las lesiones lumbares bajas conservadas, la flexión y aducción de la cadera y la extensión de la rodilla, siendo posible la marcha con ayuda. Las lesiones de las raíces sacras superiores permiten al niño caminar con mínima ayuda, pero existen deformidades de los pies. En las lesiones sacras por debajo del sacro 3, la función de las extremidades inferiores es normal y hay anestesia en la silla de montar, ¿no? Eso quiere decir el entumecimiento alrededor de la ingle, a través de las nalgas y a través del perineo. La parálisis de los nervios debajo de la zona afectada de la columna
estas disfunciones urinarias o intestinales. Muchos de los recién nacidos tendrán inteligencia normal, pero algunos tendrán discapacidades intelectuales o aprendizaje, problemas de por vida al caminar. Esta es la consecuencia. En acá se puede ver la del sacro 1, como estamos viendo de la lumbar 3, se da al sacro, ¿no? Las lesiones medulares, acá se puede ver del sacro 1, que es las que afectan, ¿no? Y el sacro 4, como se puede ver el sacro coxis 4, la coxis 5, como el coxis 6 y el lumbar 4. Ya. Las afectaciones. Deterioro del tubo neural abierto. En los tipos está la mielomeningocele, es la protrusión de la médula espinal en un saco en la parte posterior a través del esqueleto axial deficiente con cobertura térmica variable. Ya. La anencefalia se ve acá, ¿no? Es el tejido neural hemorrágico y degenerado expuesto a través de la abertura craneal sin cobertura. O sea que ya no se ve no se... Ya. La mielosquisquis se presenta con médula expuesta al exterior, ¿no? Eso se encuentra en la columna. La craneorraquisquis se encuentra, como acá se puede ver en la imagen, la placa sin cobertura esquelética ni dérmica debido a la falta completa de cierre del tubo neural, ausencia de bóveda craneana de la médula espinal expuesta. Se puede ver, ¿no? La médula, se puede ver que está abierta. Compañeros, pásalo. La mielomeningocele, se puede ver acá la columna vertebral, la médula está sobresaliente y el líquido, el cefalorraquídeo se ve, ¿no? Como las meningos. Aquí está se puede ver la mielomeningocele, se ve, y en el otro está cerrada, cerrada, pásalo, ya. Acá se puede ver la normal, el cerebro, la normal, la merocrania o la anencefalia, ¿no? Acá no se puede ver ya el encéfalo, como se puede ver en la normal. Solo en la merocrania se ve el cerebro está desorganizado, está por encima. La estructura más próxima a la médula espinal que se garantiza. Ya. En los después del tubo neural cerrado, en los tipos se ven acá la espina bífida oculta, se ve la quiste dermoide y médula anclada caudal está cubierta por la piel intacta. La, la meningocele, la protrusión de la médula espinal en un saco en la parte posterior se ve a través del A esqueleto ver, Lucila, axial nos vamos a deficiente. dormirnos, ¿ah? Nos vamos a dormirnos, por favor. Ya, el encefalocele es la más grave. La protrusión de la diástasis cerebral o meningeo o a través del cráneo, parte superior del tubo neural que forma el cerebro, no se cierra por completo.
es la más grave aquí. Mm, que ¿qué pasa, compañero? Aquí se puede ver en la frontal que está el defecto. En la parte anterior, en la parte posterior y en la parte occipital se ve, ¿no?, el encéfalo de una protuberancia, como también en la parietal. Mm, Como se puede ver en la espina bífida oculta, acá no se va a ver a simple vista, ¿no? No se encuentra oculta. Ah, esta se está referido al efecto del del tubo caudal, ¿no? Es el espacio, ahí se puede ver el espacio en los huesos de la columna vertebral. No se puede ver a simple vista. Mm, mm, la fisiopatología, embriología del sistema nervioso central, la neurulación, se puede ver aquí. La placa neural es la línea primitiva, se puede ver la línea primitiva. El tubo neural, primera estructura que forma el sistema nervioso central. Esto se puede dar de los 10 días después de la fecundación. Mm, Se desarrollan las capas germinativas, las capas germinativas primitivas que se ve en la ectodermo, ¿no? En la tercera semana se origina el encéfalo y la médula. En esto se encuentra, ¿no?, la espina, la médula espinal. En la tercera semana, la placa neural, se ve la placa lateral, las pliegues laterales, el desarrollo normal, los pliegues se unen para cerrar el surco neural de 25 a 28 días, ¿no? En un defecto del tubo neural no se va a cerrar esta placa, ¿no? Esta, esta placa, como aquí se puede ver, ¿no? José Luis, por favor, Mm, captura de pantalla. Ya, profesor. Pasa, compañero. Ya. Aquí se puede ver el- la eh, la somita que se encuentra en la, ¿cómo se ve? Aquí, la cráneo, la cráneo quis, se ve se ve la retrospección, está pegada a la columna vertebral, ¿no? Y acá está cerrada la espina bífida. Ahí se ve la somita, factores de riesgo. Según el informe del Instituto Nacional de la Salud Infantil, el desarrollo humano, hay ciertos factores que aumentan la probabilidad de que el feto desarrolle defectos del tubo neural. Estos factores pueden ser los factores de riesgo genéticos, como también los factores ambientales.
como se puede ver en los factores genéticos, ¿no? La diabetes de la madre, la historial médico de tubo neural, la obesidad de la madre, y también en los ambientales están los medicamentos. Pásalo, compañero. Los factores de riesgo, se mostró que los niños con defectos del tubo neural, el 30% tenían otro individuo portador de alguna malformación en la familia de ellos. El 66,6% correspondían a un defecto del tubo neural. En esto se encuentra también como factores de riesgo para las malformaciones del sistema nervioso central, el menos peso de nacimiento, mayor promedio de la edad materna también puede ser, menor edad gestacional, y entre los antecedentes maternos mayor frecuencia de metrorragia, sangrado, del primer trimestre del embarazo, de las enfermedades agudas y crónicas. La mayoría de los defectos del tubo neural aislados parecen estar causados por la deficiencia del folato, probablemente en combinaciones con factores de riesgo genéticos u otros factores ambientales. Las clasificaciones del defecto del tubo neural son las cerradas como las abiertas. No, la encefalocele que se muestra en la parte posterior, por la meningomielocele en la columna, en la espina bífida oculta, también se encuentra en la columna vertebral oculta. En la abierta, la craneorraquisquis total, ¿no? Se ve la anencefalia, que está no se encuentra el cráneo, la mieloquisquis, se ve en la parte vertebral, ¿no? La lumbar. A ver, 5 minutos más, jóvenes, por favor, señorita, un poquito más. Acelera, pues, por favor, su disertación. El diagnóstico de la evaluación prenatal. Los defectos del tubo neural se pueden diagnosticar prenatalmente mediante ultrasonografía, como también el examen de alfa fetoproteína sérica de la madre, los exámenes ultrasonográficos ordinarios y las mediciones del amniótico. Al hacerse la amniosíntesis se mide la acetilcolinesterasa y la alfa fetoproteína. Pásalo, compañero. Compañero, pásalo. El tratamiento es una proporción significativa de niños, que es la anencefálicos, nacen muertos. Los anencefálicos puedan nacer vivos también, pero no días o horas nomás sobreviven, ¿no? Y también pueden nacer muertos. La intervención quirúrgica hay que indicar lo más temprano posible, evitando así daños en el niño. El objetivo es evitar la aparición de los defectos del tubo neural. Para los ya afectados se pretende disminuir los síntomas y complicaciones de manera a permitir una vida lo más normal posible. Compañero, pasa. La mejor prevención es administrar el folato o ácido fólico, ya que se ha demostrado que reduce el riesgo de defectos del tubo neural en un 70%.
No obstante, en muchos de los afectados será necesario uno de varias intervenciones quirúrgicas para ir resolviendo las necesidades que vayan apareciendo desde ya después del nacimiento. Las prevenciones se demostró que el ácido fólico disminuye y previene como otras anomalías congénitas, como las tales fisuras del labio palatino y como otras también varias partes mal formadas del tracto urinario y deficientes del cardíacos conoctruncales y reducción de las incidencias de tumoraciones del sistema nervioso central. Las intervenciones se dan en la cabeza, se mide el perímetro cefálico y anotarlo diariamente en la gráfica durante la primera hospitalización, la primera hospitalización. En la espalda la inspección se da el defecto y la observación si existe fuga de líquidos cefalorraquídeo, así como el defecto cutáneo o de piel delgada. La presión intracraneal se tiene que palpar la fontanela anterior y inclinar la cabeza y el dorso del niño hacia adelante hasta que la porción media de fontanela quede plana, ¿no? Ahí nomás, señorita. A ver, deja de compartir. A ver, jóvenes, señoritas.